estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Me da gusto nuevamente que estemos por aquí disfrutando de las grandes bendiciones de nuestro Padre. Hoy vamos a tocar una enseñanza muy hermosa. El título es La palabra de Dios es ancla inconmovible en las tormentas. Esa es la enseñanza de la cual hablaremos el día de hoy, pero antes pongámonos en las manos de nuestro Padre. Padre mío, gracias te damos en este momento en el que tú nos permites nuevamente estar en tu presencia, Padre. En tus manos nos ponemos en estos momentos para que tú abras nuestro entendimiento, para que nos des la sabiduría para poder comprender la enseñanza tan hermosa que traes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues este es un principio con el que pues muchas veces yo creo que nos hemos identificado, porque la palabra de Dios debe de estar arraigada a nuestros corazones como esa ancla, ¿verdad? Que no nos permita ir de un lado para otro, sino que a pesar de las tormentas, a pesar del vaivén de la vida, pues podamos seguir afianzados a ella, ¿verdad? Porque solamente así pues podemos permanecer y solamente así podemos entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo voy a iniciar con una cita base en Daniel 6:16. Daniel fue un gran personaje de la historia bíblica que nos ha dejado unas grandes enseñanzas por esa fe que él mostraba, inamovible como ancla, ¿verdad?, hacia nuestro Padre Celestial. Y David fue un joven que pues se dejaba guiar por esa palabra, por esa fe tan grande que sentía por nuestro Padre amoroso, que eso fue lo que lo salvó de muchas situaciones. Por eso es que nosotros hoy en día, yo te comento que esta palabra nos va a edificar y nos va a hacer retomar el gran significado que debe de tener para nosotros la fe, ¿verdad?, hacia nuestro Padre Celestial. Dice en la palabra de Dios en Daniel 6:16, dice así: entonces por orden del rey trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y en el 21 y 22 dice la palabra del Señor: entonces Daniel respondió: Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente por él y aún ante ti nunca hice nada malo. Bueno, pues la palabra de Dios nos lleva hacia esos tiempos, ¿verdad?, antiguos, en donde Daniel nos muestra a Daniel como ese joven que pues permanecía estaba dentro de los grandes gobernantes que tenía el rey Darío cuando él fue gobernador, cuando él fue el máximo, pues el máximo representante, ¿verdad?, de esa nación tan poderosa. Pero
Daniel siempre mostró esa seguridad, ese amor por nuestro Padre. Y cuando él iba siendo conducido hacia la fosa de los leones, esas palabras del rey Darío retumbaban en sus oídos. Y le decía que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. ¿Por qué lo llevaron a la fosa de los leones? Porque él desobedeció a un mandato que impuesto, ¿verdad?, por el mismo rey Darío, junto con los demás gobernantes de aquel pueblo, en donde ellos, la gente que estaba alrededor de Daniel sentía cierta envidia, porque ellos veían el gran poder que tenía sobre el rey Darío. El rey Darío, a pesar de todo, sentía o hacía caso a los sueños que él le iba descifrando, ¿verdad? Y había cierta envidia. Entonces decían, bueno, vamos a hacer un escrito en donde a ver si Daniel va a caer. Le pusieron esa trampa. Ellos decían en ese edicto que firmaron que lo único que querían era que durante 30 días no pidieran a ninguno de los dioses que ellos tuvieran, ¿verdad?, en su haber, que no les hicieran ninguna petición. Entonces lo pusieron más que nada para probar o hacer caer a Daniel en esa trampa. Se dieron cuenta que Daniel nunca dejó de orarle a nuestro Padre Celestial. Sí, a eso es lo que yo quiero llegar. Daniel, este personaje, nunca dejó de orar. Él oraba 3 veces al día. Y él siempre se postraba en su recámara en dirección a una ventana que daba la dirección a Jerusalén. Porque él tenía la esperanza algún día, yo creo que de regresar, ¿verdad? De ir. Pero sobre todo, sabía que si él oraba hacia allá, se sentía con más confianza, porque sabía que de alguna manera representaba, ¿verdad?, esa dirección, el gran poder de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, más bien dicho. Daniel supo que ese edicto se había firmado, ese edicto en donde ninguna persona iba a orarle o a pedir a ningún Dios, salvo al mismo gobernante que tenían ellos, ¿verdad? Pero Daniel desobedeció, y por haber desobedecido fue castigado para ser arrojado al foso de los leones. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Daniel se dio cuenta que la situación era grave, la situación en la que se encontraba. Sin embargo, no vaciló en su fe. Él no dejó de orarle a nuestro Padre. Y entonces esos leones o esos animales feroces están preparados, porque cuenta la historia que los leones eran usados para las ejecuciones y los dejaban varios días sin comer. Entonces, como los dejaban varios días sin alimentar, pues de esa manera aseguraban la muerte, ¿verdad?, de los acusados, de los que cayeran en esas fosas. Pero lo de Daniel no fue suerte, porque al día siguiente de que había sido arrojado a la fosa, el rey Darío se asomó para ver cuál había sido la suerte de Daniel.
y se dio cuenta que estaba completamente ileso, ¿verdad? Que no le había pasado nada. ¿Qué hicieron esos leones? Pues se mostraron como unos mansos animalitos por el gran poder de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, no fue suerte la de Daniel, simplemente Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. No sé en qué situaciones tan difíciles has estado tú a lo largo de tu vida, no lo sé, pero si estamos aquí todavía, a pesar de todas las tormentas que hemos ido pasando a lo largo de este tiempo que Dios nos ha permitido estar, quiere decir que Dios tiene un propósito para ti y para mí, ¿sí? Y Él nos mantiene vivos y nos mantiene aquí, no por suerte, sino por su gracia y porque Él tiene grandes propósitos para nosotros, así como los tenía para Daniel. Daniel sobrevivió por poner su confianza en Dios y su fe en las promesas divinas. Por eso sobrevivió Daniel. Entonces, en el tiempo que llevamos tú y yo de conocer a nuestro Padre, no ha sido fácil llevar esta vida porque la vida cristiana eh, nos pone muchas pruebas y nos lleva por caminos a veces en los que pues no teníamos ni siquiera la más remota idea de lo que Dios nos va a permitir atravesar, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros eh, debemos de o deseamos haber tenido una palabra certera de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para seguirnos afianzando y para seguirnos para seguir ahí aferrados, ¿verdad? A pesar de las dudas y de los temores que tal vez pudiésemos tener. Dios sabe cuándo necesitamos ánimo, Dios sabe cuándo necesitamos guía y esperanza. Es por eso que nos da las promesas correctas en su palabra, para que nosotros podamos entender su naturaleza y confiar en Él, aún en los momentos más devastadores, aún en los momentos en los que nosotros sintamos que no vamos a poder librarnos. Es importante, es importante que sepamos ver esas promesas, ¿verdad? Que son esenciales en nuestro bienestar espiritual. Hay tantas promesas, hermanos, que Dios tiene para nosotros, y que a veces algunas ya las hemos logrado comprender y seguimos aferrados a la palabra de nuestro Padre porque queremos ser beneficiados con esas promesas, ¿verdad? Son tantas promesas que Dios nos deja ver, nos ha dejado ver, y hay más promesas que aún a lo mejor no hemos logrado visualizar o no hemos logrado comprender. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son los tiempos, porque Dios nos va dejando poco a poco ir visualizando lo que también Él quiere que veamos, ¿verdad? Dios es esa ancla, su palabra es esa ancla inamovible. Su palabra es la que nos va a sostener en medio de las dificultades. Así como en medio de esta prueba tan grande que tuvo Daniel en esa fosa de los leones, nosotros hemos estado tal vez en situaciones parecidas. A lo mejor no en una fosa de los leones, pero sí en situaciones muy parecidas de las que no pensábamos salir. Y finalmente empezamos a ver la luz, empezamos a salir por mantenernos firmes.
por mantenernos anclados a la palabra de nuestro Padre. Algunas de las promesas que Dios nos dará o nos da son condicionales. Pero hay una pregunta que surge aquí. Dice, ¿cómo puedo reclamar las promesas de Dios? ¿Cómo puedo reclamar las promesas de Dios? ¿Podemos reclamar las promesas de Dios, hermano? Vamos a ver Hebreos 10:23, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hebreos 10:23 dice la palabra: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, o sea, sin dejar que crecer o dejar de ver crecer o disminuir esa esperanza en nuestro Padre, ¿verdad? Dice, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Efectivamente, nuestro Padre es fiel a lo que promete. Él permanece ahí. Las esperanzas de nosotros son las que a lo mejor se tambalean, ¿verdad? Entonces crecen o disminuyen. Por eso habla de la palabra de fluctuar. Pero yo creo que nuestro Padre se mantiene siempre ahí, firme. Y nosotros, para poder permanecer también firmes, pues debemos de afianzarnos a esa ancla, que es la palabra. No dejar. Tener fe en todas esas promesas que Dios nos tiene para nosotros. Y pues todas las promesas deben de estar acompañadas de oración y sobre todo de un ardiente deseo de conocer la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas. Si nosotros tratamos de caminar por la vida, situaciones difíciles por nosotros mismos, pues no podremos ver nunca esas promesas. Tenemos que dejarnos guiar, como siempre lo hemos venido comentando, como ya lo aprendimos. Y si reclamamos una promesa sin la guía del Espíritu Santo, no podemos reclamar una promesa sin la guía de su Espíritu Santo. Porque si nosotros reclamamos sin la guía, vamos a sufrir desengaños. ¿Quién eres tú o quién soy yo para reclamar las promesas? No lo debemos de hacer, ¿sí? Nuestro Padre nos da conforme a su voluntad. Eso que nos quede claro. Y si acudimos a Dios con fe, Él nos guiará de acuerdo con su voluntad. Por supuesto, no sucederá esta guía de la noche a la mañana. Se va a llevar un tiempo. Por eso es importante que aprendamos a esperar en nuestro Padre también, a tener paciencia, porque las promesas van a llegar, sí van a llegar, pero en los tiempos perfectos de nuestro Padre Celestial. Entonces, te das cuenta, en el tiempo de Daniel, Dios hablaba por medio de visiones, por sueños y a veces audiblemente. Hoy habla principalmente por medio de la palabra, porque no quiere que nos involucremos en nada que contradiga las Escrituras. Entonces, de una manera u otra, nuestro Padre Celestial siempre nos hace llegar el mensaje. Siempre busca a las personas idóneas para que esto suceda. Entonces, nada se da por casualidad. Nada es por casualidad. Si nosotros aprendemos a permanecer firmes en nuestra devoción y confianza en Cristo, pues entonces vamos a ver esas promesas que Dios tiene para nosotros. Si somos fieles a la palabra de Dios y la interpretamos en su contexto, sabremos aplicar los preceptos y las promesas de nuestro Señor a nuestras vidas. De esa manera, pues vamos a encontrar la fortaleza para aferrarnos siempre al Señor
en las situaciones difíciles de nuestra vida. Vamos a vivir situaciones difíciles, siempre lo hemos visto, hermano. Siempre hemos sido claros en la palabra. Siempre te hemos tratado de ir comentando que no por ser creyentes no vamos a pasar situaciones difíciles. Daniel era un hombre de Dios y Daniel pasó por situaciones difíciles. Daniel también pasó por la envidia. También Daniel fue víctima pues de agresiones, víctima de chantaje, víctima de trampas, fue también Daniel. Pero su fe estaba ahí puesta en el Señor, ¿verdad? Y el momento de permanecer ahí firme en la fe de nuestro Señor, pues Dios lo sacó de esas grandes pruebas. Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba de diferentes maneras, así como fue probado Daniel en el foso de los leones. Dios nos prueba. Y cuando Dios nos prueba en situaciones difíciles, lo hace no por castigarnos, sino porque Él quiere que nosotros volteemos nuestra mirada hacia Él y aprendamos a ser más dependientes cada día más de Él. Se nos olvida a veces, se nos olvida cuando estamos inmersos en diferentes problemas, se nos olvida el hecho de que nosotros somos de este Dios poderoso y que si permanecemos tomados de su palabra, tomados de su mano, vamos a poder seguir, vamos a poder salir, más bien dicho, de las situaciones difíciles que puedan llegar a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, ¿sí? Las promesas de Dios son anclas espirituales. Una vez que aprendamos a seguir a Dios y a dejarnos dirigir en la dirección que Él quiera, el Señor va a dejar cumplir sus promesas. Y entonces nos va a enseñar a depender de Él por medio de la meditación, de su palabra y la atención de su voz. ¿Cómo quieres escuchar la voz de Dios? Leyendo, yendo a su palabra. ¿Cómo quieres escuchar esas respuestas? Tienes que ir a nuestro Padre Celestial en oración. Solamente así. Yo creo que a veces sueno un tanto repetitiva en cuanto a las enseñanzas que vamos aprendiendo o vamos teniendo cada semana, pero es importante que prestemos atención a lo que nuestro Padre quiere para nosotros. Es importante que nosotros como hijos de Dios estemos dispuestos a esperar pacientemente en Él, ¿verdad? Y esperar que Él cumpla con lo prometido y esperar que Él venga al rescate de nosotros, así como lo hizo con Daniel, ¿verdad? Entonces, nunca trates de imponerle su tiempo a Dios. Nunca trates de querer chantajearlo. Nunca, ¿verdad? Nunca trates de decirle, bueno, Dios, si tú me das esto, yo voy a estar más en comunión contigo. No, porque acuérdate, Dios te ama, pero también debes de entender que Dios no necesita de ti. Tú eres el que necesitas de Él, ¿verdad? Entonces, por el contrario, debemos de aferrarnos cada día más a Él, anclar nuestro corazón a su palabra y dejar ese espacio de acuerdo con el plan que Él tiene en sus tiempos para ti, para mí. Yo te puedo asegurar una cosa, que como creyentes, como hijos de Dios, si permanecemos anclados ahí en su palabra, si permanecemos
haciendo la voluntad de nuestro Padre, siendo obedientes, leyendo las Escrituras, tratar de tener esa comunión con nuestro Padre, aprender a escucharlo. Él, hermano, te va a ir mostrando cada día más esas promesas que tiene para ti, esas promesas que tiene para nosotros como sus hijos. Yo pienso que ni tú ni yo quisiéramos perdernos de esas promesas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir ahí, permanecer anclados a la palabra de nuestro Padre, que es lo único que nos da vida, es lo único que nos da esperanza y es lo único que nos da paz. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta bella palabra, por tu mensaje tan preciso, Señor, en estos tiempos de dificultad en los que vivimos. Es importante seguir afianzados a tu palabra, Señor, para poder algún día ver esas promesas que tienes para nosotros, para poder algún día, Señor, llegar a tu presencia. Permítenos vivir tu palabra, Señor. Permítenos vivir, experimentar esa paz que solamente tú nos das a través de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Espero que esta enseñanza sea edificante para tu corazón. Espero que esta palabra sea de aliento y que traiga paz a tu vida en estos momentos que vivimos. Deseo que tengas una excelente semana acompañado de tu familia. Que Dios te bendiga.